Ya hemos visto cómo manejar una animación con el botón haciendo uso del state. Ahora vamos a hacer uso del binding. Binding es otro recurso que tiene Swift para poder enlazar estados de un componente a otro. En este caso vamos a aprovechar de crear un state general en el Content View y vamos a colocar un binding en el componente. Este componente se va a enlazar a un state general y poder compartir información bidireccional. Para ello primero vamos a crear el componente y este componente lo único que tiene es un botón internamente. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un binding. Para hacer el binding lo colocamos en el nivel más alto del componente y para ello utilizamos @binding. Muy similar a cuando hacemos un state, colocamos un var y el nombre de la variable que nosotros deseamos, en este caso un contador que va a ser del tipo entero, porque vamos a crear un botón que cuente las veces que estamos presionando dicho componente. La acción que va a tener ese componente, como mencionamos, va a ser un contador. Colocamos aquí la variable binding, contador más 1. Entonces con esto vamos a poder incrementar el valor de contador. A este punto hemos creado un componente del tipo binding y el content view pues aún no lo ha recibido. Si nosotros copiamos un contador button y lo colocamos en el content view, que es la vista principal, nos va a dar un error porque él dice que pierde un argumento que no tiene, que es del tipo contador. Entonces, como les mencioné, el binding está dentro del componente, pero el content view le hace falta algo más, que sería que le pasemos una variable del tipo contador, pero no existe, debemos crearla. Para ello, lo que debemos hacer es que en el content view, en la parte superior, tenemos que crear ahora un state. Esa variable de tipo state va a estar enlazada con el binding. Ahora, state la colocamos del tipo private, tipo variable, y vamos a decirle que es un contador decimal. Ese contador decimal inicia con 0. Luego de haber creado la variable tipo state que va a estar enlazada con binding en el componente que hemos creado, contador nos dice aquí que falta un argumento. Si le damos clic acá, dice que nos falta insertar contador, que es la variable que tenemos en el componente interno. Le damos que lo repare y él dice que bueno, falta que me envíes una variable del tipo binding que está enlazada con el componente que se creó y tiene que ser del tipo entero. Si se fijan, binding existe como componente y state existe como parte de la estructura general, que podemos decir que es la vista global de esa pantalla. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar esa variable, la colocamos acá. Sin embargo, nos falta algo más. Cuando nosotros pasamos un state al componente que espera recibir algo del tipo binding, lo que debemos hacer nosotros es colocar el signo dólar. El signo dólar le va a decir a él que esa variable es del tipo binding y si se fijan, el error es removido. Repasando nuevamente, tenemos un componente del tipo botón que dentro de él tiene una variable del tipo binding, que significa que es bidireccional. Ella envía y recibe un valor, y en la vista principal tenemos una variable tipo state que es del tipo entero y se le enviamos a ese componente para decirle que se puedan enlazar una con otra y que sea del tipo binding. Esa variable debe estar con el prefijo dólar y con eso ya pudimos enlazar el componente con la vista principal y así poder enviar y recibir datos. Como ven, pues no se ve nada acá en el botón porque el botón no tiene ningún diseño. Vamos a colocarle un diseño del tipo circular y ya habiendo colocado ese diseño, vamos a ver que nosotros tenemos un botón del tipo circular. Ese botón del tipo circular, cada vez que yo presione, él va a aumentar el contador. Si yo lo hago acá, vemos cómo cambia con una animación donde el componente se enlaza con la propiedad binding hacia el view principal, que en este caso es el content view. Yo pudiese copiar el mismo contador, colocarlo acá, pero entonces van a ver dos componentes que utilizan el mismo state. Los states deben ser separados porque si yo hago clic acá, vamos a ver que cambian los dos al mismo tiempo y eso no debe funcionar así. Ahora lo que debemos hacer es que cada componente tenga su estado separado. Puedo copiar acá el state y reemplazar el nombre y decirle que este es un contador de unidad. Copio ese nombre, lo reemplazo acá y ahora cuando yo haga tap en este componente, él cambia de forma propia. Ahora vamos a ver que el otro componente también cambia de forma unitaria y cada componente se maneja con un binding asociado a un state independiente y de esa forma pues ya tenemos componentes para la parte decimal y la parte de unidad que trabajan de forma separada gracias al binding y al state.